Evangelio según Juan, capítulo número 1. Versículo número 5. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. De esta manera, el Evangelio de Juan nos presenta, utilizando otro recurso, nos presenta al Hijo de Dios. Como Juan no tiene relatos de la infancia, él está trascendiendo los relatos de la infancia que se enfocan en la vida terrenal de Jesús. Entonces nos está llevando a nosotros al arjé. El arjé es el principio. Ese es el arjé. Es el principio. Y lo que nos está diciendo Juan es que Jesús es la palabra, es el logos griego, es el dabar hebreo, es la palabra que está en Dios, pertenece a Dios y que es Dios, y que la palabra existe antes de todas las cosas que han sido creadas. Pero también ahora va a usar un nuevo recurso, y es el recurso de la luz. En la literatura juánica, la luz adquiere un significado interesante. Ustedes recordarán que los pueblos originarios, los pueblos de las naciones que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, tuvieron una tendencia a adorar el sol y adorar la luna, que son las fuentes de luminosidad que tienen un impacto en el planeta Tierra. Entonces hay una interpretación espiritual de la luz. Y en el caso de los pueblos originarios, lo que van a plantear es que para ellos la luz era un dios. El sol era un dios. La luna pues terminaba siendo una divinidad. La figura de la luz históricamente ha tenido distintas interpretaciones. Por ejemplo, la luz representa en muchos contextos la sabiduría, que es un tema que ha venido planteando Juan, pero que no lo hace con el término griego Sofía. Pero la luz representa la sabiduría. La luz también es símbolo de el conocimiento, de lo que para los griegos es la gnosis. Entonces la luz tiene muchas implicaciones. La luz es símbolo de la vida también. Entonces ahora Juan va a darle un giro a esto. En lugar de plantear que la luz es un Dios, va a decir ahora que Jesús, siendo Dios, es la luz. No es lo mismo decir que la luz es un Dios que decir que Dios es luz. Y entonces lo va a poner en contraposición, como es natural, con la oscuridad. Y aquí se da un fenómeno que desde la física se estudia. Por ejemplo, alguno de ustedes recordará la práctica de laboratorio de la fragmentación de la luz. Y alguno de ustedes conocerá que los diamantes no tienen color. Más bien los colores que se pueden ver en los diamantes es la fragmentación de la luz que los atraviesa. Porque la luz sí tiene colores. Y cuando ponemos la luz frente a la oscuridad, desde la física más básica, es evidente que la fuerza de la luz en relación a la oscuridad
es totalmente superior. Desde el punto de vista espiritual, entonces la luz representa lo bueno, representa a Dios, y la oscuridad va a ser desde tiempos antiguos un símbolo de lo malo y de lo y del maligno. Donde hay luz, ahí está Dios. Donde hay tinieblas, ahí no está operando Dios, ahí está operando otra entidad. Desde esa perspectiva, entonces, el versículo 5, de manera muy contundente, va a ser una afirmación. Una afirmación que parte de la teología judía. Dios no tiene adversario. Cuando usted piensa en el maligno, no piense en un adversario de Dios, porque Dios no tiene adversario. Porque para que alguien pudiera ser adversario de Dios, debería de tener cualidades similares, iguales o superiores a Dios. Algunos de ustedes habrán visto boxeo o la UFC. Ahí hay peso. No sé si va peso zancudo, mosca, pollito, gallo, torito, cebucano, búfalo, no sé porque no soy especialista, pero sí sé que hay categorías, ¿sí? Y dependiendo del peso y de la masa muscular del peleador. Entonces, si ponen a uno de peso completo a pelear contra un peso pluma, esa pobre pluma no hay ni por dónde salir, hermano. Solo a recibir llega. Solo a recibir. Y lo agarra el grandote, bozó. Hay veces le dan, en el suelo le dan hasta así, como que es martillo, lo agarra. Y el árbitro se mete porque ya déjalo, hombre, ya no. Al pensar entre Dios y el maligno, debemos entender que Dios no tiene adversario. Y si bien es cierto, en la Escritura se utiliza la categoría adversario para el maligno, es adversario nuestro, no de Dios. Porque Dios, con una sola palabra, puede deshacerse del adversario y eliminarlo, porque no hay nada que Él no pueda hacer. Apresarlo, torturarlo, cualquier cosa que a usted se le ocurra. Entonces, el enemigo, yo prefiero usar categorías como enemigo o adversario y no los nombres propios que se les asignan algunas veces, ni mucho menos esas formas extrañas que tienen algunos para referirse a estas fuerzas oscuras. Entonces, yo quiero que note esto. Juan va a hacer una afirmación fuertísima. Donde hay tinieblas y llega la luz, pasa una sola cosa. La luz no tiene problemas para brillar en medio de las tinieblas. El Señor Jesús en su mensaje nos va a dejar claro que el mundo está controlado por el maligno. Y es cierto, desde la época de la caída de los primeros seres humanos, el mundo cayó bajo el maligno. Y por eso apareció el Hijo de Dios. Y esta es teología juánica, para deshacer las obras del diablo. Pero Dios, su proyecto liberador, no lo lleva a cabo como en las películas que vemos en la televisión ocurre. Porque esto no es Marvel, hermanos. Dios tiene un plan que viene desde Génesis 3:15, donde el Señor promete que de la descendencia de la mujer
surgiría uno que le asestaría un golpe mortal en la cabeza a la serpiente, símbolo del maligno. Entonces, toda la Biblia nos habla de ese proceso a través del cual el proyecto salvador y liberador de Dios se está llevando a cabo. De eso habla toda la Biblia. Y que va a culminar ese proyecto salvador y liberador de Dios con la encarnación de Jesús de Nazaret. Porque los judíos tenían ideas acerca de Dios. Y los pueblos paganos también tienen ideas acerca de las divinidades. Pero ahora, ese logos, ese dabar, se ha convertido en una persona que tiene rostro. Y esa persona que tiene rostro se llama Jesús de Nazaret. Amén. Jesús de Nazaret. Hoy tiene rostro. Hoy es visible. Y ha venido al mundo. Pero claro, Él no viene como lo hubieran esperado algunos. Aquí hay un tema en este versículo 5 que es un poco controversial para algunos cristianos, y es el uso de la violencia. Jesús no irrumpe en la historia de la humanidad de manera violenta. Jesús no irrumpe de manera violenta. Más bien Jesús irrumpe en la historia de la humanidad de manera similar a como lo hace el sol en el día a día de los seres humanos. ¿Cómo es que el sol brilla en medio de la oscuridad? No aparecemos de repente con la fuerza a las 5 de la mañana, con la fuerza de las 12 del mediodía. No. Aquellos de nosotros que tenemos alguna ventana donde dormimos, de repente nos pega en la cara el reflejo del sol, dependiendo de la orientación. Pero no es un golpe, sino que tipo 3:30 de la mañana ya va aclarando. 4, más claro. 5, ya se mira. 5:30 y veces ya está claro, pero no lo lastima. Porque Dios no hace uso de la violencia. Las acciones de Dios no son violentas. Las acciones de Dios en la historia humana son pacíficas. Porque una de las características de Jesús de Nazaret es que Él es el príncipe de paz. Entonces no violenta. Igual a usted Dios no lo violenta. Hay cosas que son resultado de la regeneración que el Espíritu Santo hace en la persona y las arranca de un solo. Pero usted ni cuenta de Dios que se la arrancaron. Usted de repente dice: ya no me hace falta estar hablando con aquel amor prohibido. Ni me acordaba que no le hablé todo el día. Ya me aburrió. La verdad que ya no le... Un amor prohibido que usted decía: es que no la puedo dejar. Y le dijo a la esposa: amor, perdóname, yo sé que te fallo, pero es que no puedo dejar. Pero de repente usted se entrega a Dios y el Señor le arranca, pero de un solo eso. Y usted dice: es que ya no hay ni de qué hablar. Más bien siento que mal me cae. Ya la obra del Espíritu pasado. El que era borracho dice: primer fin de semana que no me embolo. Raro, pero no me dieron gana. El que era fumador, cuando alguien está fumando cerca, le da náuseas el humo. O sea, después de que era un murciélago fumando, ahora le da náusea y dice: movámonos porque están fumando esta gente y me cae mal. Hace años estaba con unos pastores comiendo en la calle. Habíamos ido a un evento y ya nos había aburrido la comida del hotel. Más bien creo que ese día ya no nos iban a dar comida. Entonces nos reunimos todos. Éramos como 5 que nos conocíamos. ¿Y dónde vamos a comer? Y uno dijo: allí en la calle hay un camión, un food truck. Y nos fuimos al camión y pedimos una sándwich. Y había un hombre ahí.
va de fumar. Yo ya les he confesado a todos ustedes que yo fui un niño fumador. Pero a mí a esta altura yo detesto el olor a tabaco. Y puedo detectarlo. El hermano que anda fumando no ha entrado bien. Allá en la puerta, yo ya sentí las partículas de humo que anda y de nicotina. No huele a nadie, solo le estoy contando. Dios irrumpe, pero no es una irrupción violenta. Qué feo es que a uno le alumbren con una lámpara el rostro en la oscuridad. ¿Cómo lo dejan? Choqueado, dice un hermano. Ya me choqueaste. Porque es que, note, el mecanismo del ojo se abre y se cierra a partir de la cantidad de luz que ingresa, porque las imágenes que entran a nuestro cerebro, no va usted que van entrando las imagenitas así, como muñequitos, no, entra luz y esa luz es interpretada por el cerebro. Pero hay una dosificación de la cantidad. Cuando usted está en lo oscuro, lo primero que le pasa es que no ve nada. Pero de repente, así como las cámaras fotográficas antiguas, se regulan los lentes y uno bien ve donde el diafragma se le va abriendo o cerrando. Así es el ojo. Solo que usted no oye así como el ¿cómo se llamaba el Arnold Schwarzenegger? Terminator, que le hacen usted no oye eso. No lo escucha, pero en el ojo está pasando eso. Y ya se calibra. Entonces usted ya puede ver en oscuro. No es que haya recibido superpoderes, ya los tenía. Solo necesitaba calibrar la cantidad de luz existente. Porque en todas partes, hasta en lo más oscuro, hay algo de luz. Solo que la intensidad es diferente. Entonces, Juan, Dios les bendiga. ¿Estamos en el texto, hermano? Juan nos va a decir: la luz brilla en la oscuridad. La luz se hace evidente en la oscuridad. La luz se manifiesta en la oscuridad. El mundo ha estado bajo el maligno. El mundo ha estado en tinieblas. Pero ya llegó la luz. Y a la luz nadie la podrá detener. Y el trabajo que la luz hará de liberación y salvación, nadie lo podrá estropear ni estorbar. No más supo Herodes el Grande que había nacido el Mesías, porque los judíos que vinieron de la zona de Babilonia, de Persia, le dijeron, mandó a matar a todos los niños. Pero ya Dios había extraído a su hijo y lo había enviado de vacaciones a Egipto. Es que no lo podían detener. La misión de Jesús era anunciar la llegada del reino de Dios, expresar con sus acciones las señales del reino venidero a través de los milagros, morir por los pecadores derramando su sangre, ser sepultado, resucitar al tercer día y volver a la casa del Padre. Entonces no podía morir siendo un niño. Tampoco podía morir al iniciar su ministerio, cuando el diablo lo tienta y le dice, por ejemplo, en el pináculo del templo, que se lance, que como dice la Biblia, sus ángeles mandará cerca de ti. No podía morir ahí, ni mucho menos que lo recibieran los judíos. Tenía que morir, porque el problema de la humanidad es tan grave, como dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tiene que morir y tiene que ser perfecto. La luz viene al mundo y brilla en la oscuridad. Y la oscuridad, por más que se proponga. Y aquí hay un elemento histórico que valida, hermanos, que este camino en el que usted y yo estamos es camino de Dios. Porque el cristianismo ha atravesado sendas tribulaciones. Por ejemplo, los primeros emperadores, comenzando desde el loco de Nerón, Calígula, y de ahí en adelante hasta el siglo IV, que en el año 313
se emite el decreto, el edicto de Milán, hasta ese año los cristianos fueron perseguidos, asesinados. Un día algunos de ustedes van a ir a Roma y van a ver el Coliseo. Allí en ese Coliseo fueron usados para divertir a los romanos, porque los romanos inventaron una política que distrae a la gente: pan y circo. Repartían pan y le daban circo. En ese circo romano murieron hermanos de nosotros, algunos despedazados por las fieras, otros como antorchas humanas, otros que no murieron en el circo, sino que en los tribunales fueron decapitados. Pero el evangelio no se detuvo. Ante más dificultad, más persecución, lo que hay en los verdaderos creyentes es más compromiso. Hoy vivimos una época en la que los cristianos se ven tentados a vivir un cristianismo descomprometido y lo más cómodo posible. Y seguramente usted conoce a algún hermano amigo suyo, quizás no de esta iglesia, de otra, pero que es descomprometido y en lugar de avanzar en sus compromisos, cada vez va entregando los privilegios, soltando las responsabilidades, congregándose menos. O sea, porque la gente busca lo cómodo. Todos ustedes vivieron el confinamiento de la pandemia. ¿Saben ustedes que las iglesias, muchas iglesias, experimentaron avivamiento? Porque la gente todo lo que hacía era orar: Señor, que no me pegue el virus, Padre. Que en los macarrones no vaya a venir el COVID, Señor. Una de clamor. Solo orando. Allí se oraban por los alimentos. Señor, cuando pase esto, yo hoy sí voy a volver a tu iglesia. Te voy a servir como nunca. Voy a hacer ayuno, voy a hacer. Pasó esa tribulación y muchos ni regresaron a las iglesias. Otros lo que hicieron es buscarse otra mujer cuando ya pasó la pandemia. Otros agarrar zumba. Pero hay un pueblo de Dios que sigue. Hermano, aquí en esta iglesia nunca hemos dejado de hacer culto, porque siempre hay gente que viene a adorar a Dios. Aún el 25 de diciembre y el 1 de enero aquí hubo culto y no estuvo vacío, porque siempre hay un pueblo de Dios que sabe que la clave para la prosperidad es amar a Dios sobre todas las cosas, obedecerlo y darle culto, trabajar para que haya culto. Entonces, noten ustedes que por más que la oscuridad quiera apagar la luz, no lo va a lograr. Nadie puede detener la misión del Hijo de Dios, que es buscar y salvar a los perdidos. Amén. Con que nos salvó a nosotros, hermanos, que nadie creía que un día íbamos a estar en este camino, ni nosotros mismos en algunos casos, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Algunos de goma le entregaron su vida a Cristo y otros trastabillando, que no sé qué significa eso, pero ahí van. Versículo número 6. En el relato de Juan se va a introducir a un hombre llamado Juan, que se dedica a bautizar. Juan será considerado un fiel representante de la tradición profética de Israel. Eso es Juan. Él representa a los naví, así se dice en hebreo, naví, representa a los naví del Antiguo Testamento. Conecta la tradición profética con la llegada del Mesías. Yo estoy leyendo en mi lectura diaria, estoy leyendo Ezequiel, y no sé, por alguna extraña razón, hoy estoy entendiendo cosas de Ezequiel que no había entendido con la claridad que lo entiendo hoy en otras ocasiones. Y ayer me puse a pensar, qué terrible ser profeta. Nosotros aquí en Soyapango, Ilopango, San Martín,
tenemos unas ideas de los profetas un poco extrañas. Porque, por ejemplo, la gente cree que el profeta es una especie de adivino cristiano. Entonces dice, ay, voy a ir a ver si me dan la visa, pero antes voy a ir donde el vaso a ver qué me dice, o donde la vasija. Entonces van, hermana, fíjate que quiero que ore por mí porque voy a ir a solicitar la visa. Y entonces van donde la hermana o el hermano y ya oran, y el hermano ya le dice, vaya pues, mira, te veo viajando, prepara las maletas pues, ¿verdad? Verás a tu familia pronto. Se ve el vuelo que te lo regalan. Boleto veo pues, boleto veo. Entonces, y es una cultura nuestra, y no lo estoy haciendo en son de burla, lo estoy haciendo con mucho respeto, pero son las fórmulas que se usan. Entonces dice, ese hermano es profeta. Aquí, como yo tengo días de estar cuidando esta iglesia, aquí han pasado cosas bien curiosas en relación a este asunto particular, porque hay hermanos que me dicen, voy a ir a la embajada a ver si me dan la visa, ya el Señor me dijo que me la va a dar. Y yo le digo, ¿Dios le dijo? Sí, amén, pastor. Aunque usted no cree en esas cosas, pero Dios ya me dijo que me da la visa. Ok, le digo, pues ahí me trae ropa, un trajecito, soy 44S, le digo, los zapatos en talla 11, me echo una loción porque ya no tengo. Vaya, está burlando, Jehová, ok. Entonces le doy mi instrucción pastoral, vaya preparado, haga de cuenta como que no se la van a dar. Así si le dicen que no, no viene llorando. Y si se la dan, pues sale sonriéndole. Y entonces, ¿en qué fecha va a ir? Tal fecha, ¿ok? Cuando van y se las dan, hay veces yo he visto que se la dieron porque de repente publican que ya le dieron, algunos hasta el pasaporte publican y la visa publican, se la dieron. Pero otros que no se la dan y que Dios les había dicho que se las iban a dar, ya ni en el culto lo veo. Yo pregunto, quizás le dieron avisa al hermano y de un solo lo mandaron. Entonces le escribo a veces, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue con la entrevista? No me dieron nada, man. Me falló Dios, me mintió. Dios no le ha mentido, Dios no miente. Pero la idea que tenemos de profeta nosotros es un poco extraña, creemos que es adivino. Y entonces, ¿qué él nos va a decir? ¿Me conviene, hermana, que me case con este hombre? Tiene mujer y 2 hijos, pero ¿me conviene que me case con este? No, hija, no, para eso no necesitan ir allá, hombre. Yo los puedo decir de gratis. ¿Ya? Entonces, un profeta no es un adivino. Un profeta es un hombre o una mujer, porque hay profetisas como la profetisa Hulda, que orientó a Josías cuando hallaron el rollo del templo en el año 622 a.C. Son hombres o mujeres a quienes Dios llama, sin importar de qué tribu sean, de qué etnia sean, no importa. A diferencia del sacerdote, que debe ser levita, el profeta puede ser de donde sea. Es un hombre o una mujer de Dios a quien Dios le habla con claridad y le da misiones específicas. La mayoría de esas misiones tienen que ver con la denuncia de los pecados de las naciones, de los gobernantes. Y esto es lo que me asustó ayer. Iba a poner un texto de los que estaba leyendo, pero como hay hermanos que todos lo leen desde la perspectiva política, me iban a comenzar a tirar palos, y no, hombre, no quiero palos hoy. Entonces, no lo publiqué porque le fue a decir al rey unas cosas el hermano Ezequiel que yo dije, qué valor, porque lo pueden matar. Los profetas no gozan del beneplácito de la gente, porque el profeta es aquel que te dice, está en adulterio, deja el adulterio, si no, en lugar de prosperar, vas a ir de mal en peor. Estás robando en la empresa, deja de robar, te van a echar y después vas a estar llorando que no tenés trabajo. Eso es lo que dicen los profetas. No te congregás, preferís ir a hacer billete y no estar en la casa del Señor, o sea, menosprecias el culto. Eso es lo que dicen los profetas. Yo no puedo ni decirle, vaya pues, no importa si no quiere dejar la amante y si no puede dejar la bebida, Jehová está con vosotros. No puedo decirle eso. Y si nunca se congregan ni sirven a Dios y vienen a medio culto toda la vida porque están dormidos, el Señor les abrirá caminos y no les podrán hacer frente a los enemigos. No puedo. Puede que no le agrade, pero el profeta es distinto. Si usted lee la participación de Juan, el que bautiza, pues no es agradable. ¿Cómo vivió o murió Juan?
¿de cuántos años murió? 154 años de vejez y todavía podía ver, hermano, y oír perfectamente Juan. ¿Sí o no? No. A Juan le cortaron la cabeza porque le dijo al gobernante, no, al político, a los que los ciudadanos defienden, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu pariente, de familiar tuyo. Sos sinvergüenza. Esta era una práctica dentro de los gobernantes con ascendencia romana, era común esas mezclas. En el libro de los Hechos hay otra. No te es lícito. Entonces lo capturaron y la hermana Salomé se echó un dancing ahí frente al gobernante y le prometió hasta la mitad del reino. Y le dijo, mami, ¿qué pido? La cabeza de ese metido. El profeta es otro tipo de persona. Bienaventurados a quienes Dios llama a ser profetas y que pone palabra en su boca. Suéltenla sin lástima. De lo único que el profeta debe estar seguro es que no esté inventando ni basándose en lo que ha leído en Instagram o en las redes sociales de alguna persona. Vaya, pues ya te vi en la playa, ¿va? En lugar de estar en la casa de Jehová, estabas en la playa, ¿va? Con chor amarillo, ¿verdad? Y ese pedacito de blusa, ¿va? No, yo no he visto nada. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. El bautismo, dentro de lo que es la cultura judía, era un acto humillante, porque pertenece a los rituales de iniciación requeridos para los paganos que se convierten al judaísmo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños judíos, ellos no participan de esto, porque para ellos está el bar mitzvah y el bat mitzvah. El bar mitzvah es para los varones y el bat mitzvah es para las niñas, que a la edad de los 13 años hacen eso y se convierten en hijos de la ley, del precepto. Pero cuando un pagano como nosotros, digamos que si yo hubiese querido practicar el judaísmo, yo tenía que pasar por los rituales de lavamiento, y uno de ellos era el ser bautizado. Hay una novela escrita, por cierto, no es La Reina del Sur, es una novela escrita de Noah Gordon, se llama El Rabino. Hace años la leí y me pareció interesante porque Noah Gordon explica cómo son esos rituales para los prosélitos. Un prosélito es un pagano que se convierte al judaísmo. Entonces, Juan viene y a los judíos los llama al arrepentimiento y que se bauticen como que si fueran paganos y que comiencen una nueva vida. Aparecí en el Jordán. Es como que yo esta noche, hasta donde yo veo, a todos ustedes los conozco y son cristianos. Bueno, estaba equivocado. Algunos de ustedes son cristianos, va. Y yo, sabiendo que ustedes son cristianos, les digo, miren, hijos del diablo, arrepiéntanse, generación de anacondas, porque viene el día que los va a alcanzar el fuego de Dios y no escaparán, porque son unas mambas negras y el Señor está en contra de ustedes. Arrepiéntanse. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de... Y entonces algunos de ustedes dirían, el pastor está bromeando. Por ejemplo, ahorita ustedes dicen, está bromeando. No, me arrepiéntanse, hermano. Mambas negras. Me gustó ese nombre porque lo vi en una culebra que es mala, pero hay un animalito que parece tacuacín que se la comió. Entonces, noten ustedes, viene el profeta, no viene a decirle, hijos míos, ya viene el Señor y todos los pecados serán... ¿Cuál? Bautícense. El bautismo de Juan es de arrepentimiento. Y dentro de la perspectiva judía, un judío cree que no debe arrepentirse de nada. Y hoy hay cristianos que andan en pecado, le fallan al Señor, pero en el fondo creen que ellos no tienen que arrepentirse de nada porque son hijos de Dios y son salvos. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Claro, el mensaje de Juan es chocante.
Pónganse de pie. Continuaremos la próxima semana. Que Dios nos ayude, amados hermanos.